Te despiertas luego de una noche donde no descansaste bien y vas a arreglarte para ir al trabajo. Piensas que deberías comprar un café en una cafetería nueva para cambiar la rutina, pero no estás seguro, hasta que sabes que lo necesitas. Hola, buenos días. ¿Me puedes dar un café con leche para llevar, por favor? Sí, claro, son 3 euros, por favor. ¿3 euros? Pero si eso es más del doble de lo que estoy pagando en la cafetería de al lado. Sí, lo que pasa es que nosotros utilizamos algo que es llamado el café de especialidad es de estas cosas que todo el mundo lo define de una manera distinta. Entonces en este video vamos a hablar de una manera muy resumida de toda la cadena de café. Vamos a empezar por el origen. Sin hablar de muchos tecnicismos, se les paga mucho mejor a los caficultores que producen café de especialidad que a los que producen café comercial. Por eso cada vez más caficultores se están transformando del café comercial al café de especialidad. Y todos podemos entender que aunque todos dependemos precisamente de ellos, son los que están menos beneficiados en la cadena del café. Luego de esto, el café necesita ser exportado para que llegue al tostador. Usualmente suele pasar de dos maneras: o el tostador utiliza un intermediario que es el que importa directamente los granos de café verde para que le lleguen al tostador y él no tenga que hacer ningún tipo de papeleo entre eso, o el tostador habla directamente con la finca para que pueda importar el café por su cuenta, así tener un trato mucho más personal con el caficultor. Sin embargo, aunque utilices la opción del intermediario, lo más probable es que igualmente tengas una opción mucho más personal de lo que podrías conseguir en cualquier momento en lo que es el café comercial. Ahora, cuando este café llega al tostador, los tostadores lo colocan en una máquina de tueste que son de capacidades mucho más pequeñas de lo que podría ser un tostador comercial. ¿Por qué? Porque nos interesa centrarnos más en la calidad que en la cantidad de café que podemos tostar al mismo tiempo. Y al tener menor cantidad de café que tostamos al mismo tiempo, podemos centrarnos mucho más en la calidad del tueste, desarrollar los sabores que tiene ese grano de café. De esta manera podrá destacar todas las filosofías que los tostadores tengan para poder tostar sus cafés. Estos tostadores intentan evitar tener ese sabor a carbón y ese amargor tan fuerte que tienen los cafés comerciales, que es lo que todo el mundo conoce comúnmente como el sabor a café, cuando así no debería saber el café, porque el café es una fruta y debería ser dulce. Ahora, esta es la parte más importante de la cadena, porque este es el momento en donde el barista, que es la persona que se encarga de extraer esos cafés y de sacar esos sabores tan exquisitos del grano de café, se va a encargar de prepararte la bebida y darte la mejor experiencia posible para que tú disfrutes ese café. Y en esta parte es en donde todo absolutamente cambia. Ahí es cuando te empiezas a interesar por el café. Te das cuenta de que el café no tiene que ser amargo, sino que de verdad se puede disfrutar sin 5 kilos de azúcar. Te das cuenta de que existen tostadores, existen trainers de café, existen competencias de barista a nivel mundial. Existe todo un mundo que ni siquiera conocía, y esto es gracias al café de especialidad. El café de especialidad es la alternativa que tiene esta industria para poder hacer sostenible toda la industria del café a largo plazo. Porque si seguimos de la manera que continuamos, el café probablemente se va a extinguir, y creo que todos podemos acordar en que una vida sin café sería algo muy lamentable. Así que si conoces a alguien que piensa que el café de especialidad es simplemente café hipster o un café con un dibujito bonito y por eso le cobran extra, mándales este video para que sepa que el café de especialidad va mucho más profundo que eso y que ha cambiado la vida de muchísimas personas. ¡Chao!